nuestro programa. Nos vamos al teléfono, la vamos a recibir a ella, ex legisladora chaqueña, actualmente es intendente de la localidad de Laguna Limpia. Bienvenida a la mañana de Contacto Inicial. ¿Cómo te va, Claudia Panzardi? Walter Martín, te saludamos. Te corrijo nomás ahí, Laguna Blanca, Laguna Blanca, localidad de la cual soy intendente. Gracias. Vos sabés que siempre me confundo porque, bueno, obviamente muy parecidos los términos, pero obviamente la localidad es distinta. Bueno, contanos un poquito, Claudia. Te hemos visto y te hemos escuchado y observado en la reunión de este sábado pasado allí en la localidad de General San Martín. ¿Qué se habló finalmente en esta reaparición donde Jorge Capitanich en esa mesa? Bueno, nosotros estuvimos participando, yo en mi calidad de presidenta del órgano máximo, que es el Congreso Provincial del Partido Justicialista, y también como intendente y por supuesto fundamentalmente como militante, ¿no? La verdad que muy contenta de esta vuelta, si se quiere, porque fue la primera reunión del año del Partido Justicialista, con la presencia del presidente del mismo, Coqui Capitanich, y bueno, sin dudas Capitanich sigue siendo la figura política central en el contexto provincial, ¿no? Por eso a nosotros nos parecía muy importante contar con su presencia y mucho más aún este compromiso que ha hecho de venir más de seguido, digamos, participar, si se quiere, de reuniones mensuales del partido, más allá de que él, bueno, como muchos sabemos, está trabajando en este momento como cualquier persona de bien, ¿no? Trabajando de su profesión, y eso lo tiene, digamos, momentáneamente en Buenos Aires, colaborando con el gobierno de Axel Kicillof y demás, y con varias actividades, pero se va a hacer el tiempo necesario para esta reorganización, reconstrucción de nuestro partido en lo que va del año, ¿no? Y bueno, con un trabajo, por supuesto, y delinear un plan de acción, una plataforma electoral que tenga que ver con la oferta electoral que vamos a hacer nosotros el año que viene para las elecciones legislativas. Claudia, recién lo sacamos al legislador chaqueño Juan Carlos Ayala, y él tiene una dura crítica, obviamente, con respecto a todos ustedes que han participado de esta reunión, diciendo que en principio todos los que han participado de esta mesa de diálogo no representan a la totalidad del peronismo de base. Y lo otro que habló también de que son los padachines de la derrota del año pasado, teniendo en cuenta la figura de Capitanich, que hasta ahora no hizo una mera crítica de su gobierno, ni tampoco, digamos, una autoevaluación de estos últimos meses. Y eso obviamente da las claras también de la división que hay dentro del peronismo. Te pregunto eso, ¿no? Sí, bueno, sin entrar, digamos, con ningún ánimo de polemizar, pero uno tiene que tomar las cosas como de quien vienen, ¿no? Por un lado estamos hablando de Jorge Capitanich, 3 veces gobernador de la provincia de Chaco, fue el que nos permitió volver al gobierno después de casi 20 años de tener el peronismo afuera, justamente por actores en ese momento como Juan Carlos Ayala. ¿Cómo puede hablar de espadachines o artífice de derrota Juan Carlos Ayala, que jamás ganó una sola elección? Está cercano a los 70 años ya de edad, jamás ganó una sola elección. Es más, cuando fue candidato en la ciudad de Salteña, intendente, fue la peor derrota del peronismo con él como candidato. Entonces, ¿qué peronismo, de qué victoria puede venir a hablar Juan Carlos Ayala, que los cargos a los que accedió fueron gracias siempre a Jorge Capitanich? Juan Carlos Ayala hoy es diputado provincial, estaba invitado. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue a esta reunión del Consejo Provincial? ¿Saben por qué no fue? No fue porque no tenía lo que hay que tener para dar la cara en un Consejo Provincial, luego de que hace muy pocos días votó la ley de OTBN a favor del oficialismo chaqueño, votó con el radicalismo. ¿Para qué? Para seguir expoliando nuestros montes chaqueños. Por eso no fue seguramente Juan Carlos Ayala, y critica y cascotea desde afuera a quienes sí fuimos. Yo te cuento, Martín, Walter, que en esta reunión del partido estuvimos intendentes, concejales, diputados, legisladores nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales, perdón, militantes. Era la reunión del Consejo, ¿sí? Y la mesa directiva del Congreso
fue una primera reunión, estaba la mayoría, teníamos quórum pleno para sesionar, no era una convocatoria de todo el Partido Justicialista a nivel provincial, porque eso implica un acto de gran envergadura y ya toda una movilización, digamos. Se comenzó con esto en una etapa de reorganización y seguramente se irán dando los pasos necesarios luego para poder hacer una convocatoria macro, ¿no? Pero en definitiva, más allá de quienes estaban convocados, también las puertas del Club América y de General San Martín estuvieron abiertas para cualquier otro militante que se quiso acercar, y de hecho que le hicieron, ¿no? Realmente fue una reunión muy concurrida. Ahora sí veo cómo desde distintos sectores de la prensa se tergiversan cuestiones que están muy alejadas de la realidad, en el sentido de los conceptos que en esta reunión se virtieron, por un lado. Por otro lado, o sea, se dicen muchas cosas que no son verdad. Correcto. Por otro lado, tenemos a los cascoteadores profesionales que por un lado hablan de renovación y hace 60 años que están en el mismo lugar, digamos, y siempre colgados del saco, en este caso ahora de Jorge Capitanich, intendentes que no fueron y salen a criticar, pero resulta que estaban de viaje, ¿sí? Entonces, bueno, no pudieron, y porque viven de viajes, por más que no lo publiquen. O legisladores que no pueden dar la cara luego de haber votado en contra de lo que dictaminó el Partido Justicialista. Entonces, eso no construye, eso. ¿Y de qué autocrítica me pueden hablar? Por favor, el primer autocrítico, el más humilde de todos, fue una vez más Coqui, ¿sí? El que nos llevó a los triunfos, el que nos permitió poder transformar en nuestras comunidades la realidad a través de la obra pública, a través del trabajo, a través de la dignificación, a través de la educación, de la salud, y fue el primero. Y hay spots que los difundió el propio Partido Justicialista, donde si uno escucha con mucha atención se va a dar cuenta la humildad de sus palabras y también la profunda autocrítica que hace, que yo interpreto, esto es personal, ¿sí? Esto es personal, que yo interpreto tiene mucho que ver con este tercer mandato que lo tuvo como gobernador hasta el año pasado a Capitanich, donde dice que tiene ideas y convicciones firmes, pero que a su vez algunas veces implementarlas no son del agrado de la mayoría, dice. Eso para mí tiene mucho que ver con esto, digamos, con la mirada o una mirada extra, digamos, que se le dio a su gobierno en esta tercer gestión, y que por allí quizás él evalúa no fue, digamos, tan bien vista o tan bien recibida por al menos la mayoría del electorado chaqueño. Pero eso de denostar a Capitanich, de hablar de mariscales de la derrota y de esas palabras, sabemos que perdimos las elecciones, sabemos que cometimos errores, ¿sí? Pero no podemos señalarlo simplemente a Jorge Capitanich. Fueron muchas las cuestiones, obviamente él es el presidente del partido, se pone una vez más la mochila al hombro, nos pide a nosotros dirigentes, militantes, que salgamos, que hagamos esto que llevemos a la práctica que decía Juan Domingo Perón, de que todo militante tiene el bastón del mariscal en la mochila, y que lo utilicemos, ¿sí? Que vayamos al frente, y sobre todo nos pidió que estemos cerca del pueblo, en estos momentos aciagos, duros, de la economía, de la falta de trabajo, de la falta de obra o paralización de muchas obras. Nos pidió también que apoyemos desde cada lugar de responsabilidad que nos toca al gobierno, que al gobierno le tiene que ir bien para que al pueblo también le vaya bien, y que eso nada tiene que ver luego con las disputas electorales que nosotros llevaremos adelante, donde se van a debatir como siempre ideas y proyectos, al menos desde nuestra parte. Y sí, obviamente que también hizo un análisis de la situación provincial, porque hay temas puntuales en los que todavía evidentemente el nuevo gobierno no está haciendo foco, no está dando los resultados que dijeron en campaña que iban a brindar. Igualmente es, como siempre decimos, muy poco el tiempo todavía,
así que para llegar a una evaluación, digamos, creo que tiene que transcurrir un poco más, pero sí, nos pidió que acompañemos, dijo claramente que entiende la responsabilidad que tiene sobre todo cada jefe territorial, cada intendente, intendenta de nuestra provincia y la relación que tiene que mantener con el gobierno provincial, así que bueno, su discurso, palabras más menos, tuvo que ver mucho con el análisis internacional, nacional y provincial, y también con la autocrítica y también con el trabajo que hay que llevar adelante para poder encarar las elecciones legislativas, nacionales y provinciales del año que viene. Claudia, buen día. Walter Mescurlé te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te pregunto, Claudia, si en esa reunión, digamos, ahí en General San Martín, también se trató el tema de cuál va a ser, digamos, la posición de los senadores de Unión por la Patria en el tratamiento de lo que tiene que ver justamente esta ley base que se empezará a analizar esta semana en el Senado. Sí, la senadora Pilati Vergara habló del tema, esto, digamos, estuvo bastante bien organizado, todos tenían de hecho la posibilidad de hacer uso de la palabra, pero fundamentalmente lo hicimos, digamos, cada responsable de área, en el caso, o de grupos. En el caso de Pilati Vergara habló por senadores, en el caso de Juan Manuel Pedrini habló y dio cuenta también del tratamiento en el Congreso como diputado nacional, y bueno, obviamente que se oponen absolutamente a esta ley de bases, y así, digamos, en consecuencia de eso va a votar Pilati Vergara cuando esto se trate. Claudia, en lo que respecta también al área local, porque bueno, obviamente las observaciones vienen de todo punto de vista, te tiene a vos también como una de las referentes joven de esta famosa, entre comillas, renovación del peronismo, y recién también lo consultaba el legislador chaqueño, Juan Carlos Ayala, si Nico Slimmel es finalmente el paradigma donde se va a dar la renovación para el año que viene en estas elecciones de medio término del año 25. ¿Qué crees vos que va a aparecer obviamente en el escenario político dentro del PJ, estas versiones que salen obviamente que desde tu juventud o desde tu experiencia obviamente en el peronismo pueden llegar a ser, digamos, los abanderados justamente de la nueva renovación? Mira, el peronismo tiene cuadros políticos, dirigenciales, militantes, con experiencia, con trabajo en el territorio, con, digamos, toda la capacidad necesaria para encarar una nueva etapa, pero creo que es muy apresurado dar nombres. Nosotros, bueno, y en eso también rondó, digamos, el recelo de muchos compañeros de esta reunión en San Martín. Nosotros no elegimos cargos, no votamos nada, simplemente ni siquiera se habló de ninguna candidatura. Sí, algunos compañeros pidieron a Capitanich que él el año que viene encabece la lista de senadores nacionales, a lo cual tampoco él, digamos, se expidió de ninguna manera. No, evitó hablar de candidaturas en todo momento, y no está en nosotros, o por lo menos en mí, mucho menos está esto de decir, a ver, yo puedo, o yo soy la persona. Eso lo dirá el tiempo, lo dirán los afiliados o el pueblo, si por ahí tenemos internas abiertas, sabemos eso, también es algo que hay que trabajarlo, a ver cómo va a trabajar nuestro grupo, bloque de diputados provinciales el año que viene, si va a haber paso o no va a haber paso, o va a haber paz. Entonces vamos a tener internas no obligatorias, así que bueno, son muchos los temas que hay que definir, por eso es importante la organización, por eso es importante la participación, por eso es absolutamente dañino en estos tiempos salir afuera y no dar la discusión y no dar la cara en los ámbitos en los cuales hay que darla, ¿no? Obviamente que cada uno es libre de hablar, de expresarse en donde quiera, ¿sí? Pero creo yo que para hablar de construcción política, uno tiene que participar en los ámbitos y en los organismos, en los órganos partidarios, que es donde finalmente se van a definir las estrategias, ¿no? Te reitero, me parece que los nombres no son de ninguna manera
algo importante en este momento. Nosotros pertenecemos a un proyecto político y en base a ese proyecto político nosotros tenemos que seguir trabajando cada uno. Los intendentes haremos lo mejor con nuestro territorio, los diputados en su lugar, los senadores en su ámbito, y después el tiempo dirá. Nosotros vamos a trabajar para el peronismo, para volver a ser la opción más votada en la provincia del Chaco. Claudia, por último te pregunto, dentro de lo que es Unión por la Patria o el peronismo en sí, en general, ¿apoyan el tema de la lista única? ¿O boleta única? ¿Vos decís el proyecto que se presentó acá ahora a nivel provincial? No, también a nivel nacional, las dos posibilidades. Bueno, ahora yo porque recién estaba viendo, me lo pasaron al proyecto de ley que presentó el radicalismo, todavía no lo pude terminar de leer, estaba en eso justamente. Yo apoyé siempre, tendría que ver, digamos, algunos aspectos y confiar más que nada, porque ya no soy más diputada, confiar más que nada en el criterio de nuestros diputados, ¿no? Podemos también, obviamente, y debemos darnos ese debate en el seno del Consejo Provincial y del Partido Justicialista. Y bueno, nada, sí, siempre fui de la idea de eso, digamos. Tengo proyectos también presentados en la legislatura que quedaron ahí en cartera, referidos a la boleta única. Me parece que es muy importante, que lo podamos hacer. Siempre me opuse a lo del voto electrónico, que suena muy bien y sería óptimo, pero es algo que me genera profunda desconfianza, temor, el tema del voto electrónico. Pero la boleta única sería, la verdad que sería muy bueno poder tenerlo, por un montón de motivos, por muchos motivos. ¿Y el de la ficha limpia? Y también, por supuesto. Pero ahí cuando se plantean algunas cuestiones, ¿no? Porque habría que ver los términos en los cuales se aprobaría el proyecto, porque vos sabés que hay muchas veces una judicialización exacerbada de la política, se inventan causas, otras que no se inventan y que obviamente tendrían que ser motivo de inhibición de candidatas, por ejemplo, lo que tiene que ver con aquellos deudores alimentarios, lo que tiene que ver con violencia, sí, en general, violencia de género, sobre todo, violencia hacia los niños. Todas esas cuestiones tendría que haber ficha limpia, sin ningún lugar a dudas. Correcto. Y después las otras cuestiones que puedan tener que ver con la gestión, y bueno, tendrían que tener un debido proceso y por supuesto, como corresponde, ¿no es cierto?, una sentencia firme, como para que, bueno, pues son muchos aspectos que hay que estudiarlos, que yo creo que en general los diputados de las distintas bancadas lo harán, porque obviamente que si esto llega a salir es una ley más, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver sobre todo en el ejercicio democrático, ¿no? Así que en nuestros derechos políticos y demás. Correcto. Por último, Claudia, ahora sí, agradeciendo tu tiempo para con nosotros. Dame 3 líneas, en todo caso, de la opinión convertida, obviamente, con respecto a la figura de Gustavo Martínez, que también, de alguna manera, está intentando volver al peronismo, poniendo al ser también como partícipe del Frente Chaqueño. La verdad que yo no voy a hablar de él en lo personal, es un compañero. Sí hay cuestiones, digamos, que creo que nos restaron y mucho, y que nos van a seguir restando, y tiene mucho que ver con el estado en el que quedó Resistencia luego de su gestión como intendente, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió mucho, nunca esperé tamaño nivel de desidia en el cual quedó sumida Resistencia luego de su gestión. Eso por un lado, y por otro lado, habiendo compartido en la Cámara de Diputados durante 8 años con legisladores que fueron elegidos en nuestra misma lista, nunca fueron elegidos por el ser no sacó ni un solo diputado. Acuérdense, el año pasado no obtuvieron ningún triunfo en ningún municipio, ninguna intendencia, no tienen concejales, no tienen diputados. Sin embargo, estas diputadas, Grisel Ojeda y Andrea Charoli, que fueron electas en la lista de nuestro Frente Chaqueño, votan sistemáticamente en contra, nos birlaron la posibilidad de retener la presidencia de la Cámara de Diputados,
Ahora tenemos una cuestión realmente muy importante, que es lo referido al Consejo de la Magistratura, que arreglaron una vez más con el oficialismo, en este caso ahora, arreglaron con ellos para quedarse con el lugar en el Consejo de la Magistratura cuando ese lugar le corresponde a la primer minoría, o sea, a nosotros. Y sin embargo ellos deciden irse del bloque y votar, digamos, sistemáticamente en contra de los intereses políticos del bloque, que si bien no ganó las elecciones el año pasado, pero ha sido la primer minoría electa, y esas cuestiones se respetan. Y yo lo digo con mucha autoridad, porque cuando pasó algo parecido hace 2 años atrás, que a Leandro Esdero le correspondía la primer vicepresidencia de la Cámara, y mi bloque votó a alguien del frente, y que en este caso encabezaba Leandro Esdero, lo dejó como segundo vicepresidente cuando le correspondía la primer vicepresidencia. Y yo voté en contra de mi bloque en ese momento, lo voté a Leandro como hubiera votado a cualquiera, digamos, de la bancada opositora en ese momento, porque a ellos les correspondía y ellos habían definido que la persona era Leandro, ¿no es cierto? Bueno, eso me valió muchas críticas a mí en su momento, pero yo hice lo que tenía que hacer, lo que correspondía, lo que mandan las leyes, la democracia y lo que el pueblo votó, y que era que la primer vicepresidencia le correspondía a la primer minoría, o sea, los que perdieron, pero que seguían, digamos, al ganador para que la audiencia lo interprete. Correcto. Y bueno, en un caso parecido está sucediendo ahora con la designación del Consejo de la Magistratura, cuando le corresponde a la primer minoría, esto es al Frente Chaqueño, definir la persona y que esa persona sea la que nos represente. Sin embargo, el ser le da mayoría a la fuerza gobernante para quedarse con ese lugar que no le corresponde claramente. Perfecto. Así que bueno, esas son las cuestiones que muchas veces muchos dirigentes reclaman para denostar a los compañeros que nunca votaron en contra del pueblo, que nunca fueron desleales, que le dieron todas las oportunidades de ser, de hacer y de demostrar, para bien o para mal, la capacidad y la honestidad moral e intelectual que cada uno tiene, ¿no? Y ese fue Jorge Capitanich. Siempre dio oportunidades a todos, nunca hizo maldad dentro del peronismo, dentro de nuestro frente, siempre fue un constructor, y muchas veces tiene que seguir soportando la deslealtad, el desagradecimiento, la crítica que no es constructiva, ¿sí?, sino todo lo contrario, destructiva. Y bueno, se pone una vez más la mochila al hombre con muchos de nosotros que estamos dispuestos siempre a acompañarlo, a seguir respetándolo y seguir respetando por sobre todo a todos los compañeros, ¿no?, y al pueblo del Chaco. Correcto. Claudia Panzardi, intendente de la Municipalidad de Laguna Blanca y también presidente del Congreso del PJ Chaqueño, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, Claudia. Bueno, muchas gracias a usted, y brevemente nomás, mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Laguna Limpia, ¿sí?, que quienes no saben sepan que es uno de los pueblos de nuestra provincia también. Laguna Blanca y Laguna Limpia, ambos son pueblos de nuestro Chaco, un poquito más alejado Laguna Limpia, pero bueno, un beso grande a toda esta población, al intendente, que no es de mi partido político, pero somos amigos de años, el intendente Riquelme, también un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, Claudia. Y siempre nos reímos, porque nos quieren cobrar las cuentas. Se confunden Laguna Blanca, claro. Laguna Limpia, así que bueno. Tendrían que hacer un evento, digamos, en conjunto para, bueno, de alguna manera demistificar un poco también los nombres, ¿sí? Le dije varias veces, pero me dicen, no, pero yo soy muy viejito, vos sos muy joven, muy linda, me vas a dejar mal parado. Bueno, ya vamos Entonces, bueno, siempre. Ya vamos a hacer una gira de contacto inicial allí por tu localidad, ¿eh? Bueno, cuando quieran hacer. Un abrazo. Un abrazo, mi querida. Hasta luego. Chau, chau.